Un gusto estar por acá con ustedes en esta noche maravillosa que nos da el Señor, ¿verdad? Ese es el tema de hoy, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. De paso le damos la bienvenida a las personas que nos visitan a través de nuestra página de internet, salvosporlagracia.org, ¿verdad? La semana pasada hablamos de el tema, la bendición de creer, la maldición de obrar, ¿verdad? Ahora entendemos que luego de creer en el Señor Jesucristo, hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso muchas veces rápido, muchas veces lento. Creo que nosotros somos testimonio de ese proceso, ¿no? De ese proceso de esa obra muerta que nosotros antes en nuestra ignorancia realizábamos, ¿verdad? A ese proceso de circuncidar el corazón hasta llegar a una madurez espiritual, ¿verdad? Conocimiento de la gracia. Muchos de nosotros, por no decir todos, hemos experimentado esta transformación, ¿no? Este proceso. Y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que a pesar de haber llevado muchos años, ¿verdad? En la iglesia, en el Evangelio, lo único que pudo circuncidar el corazón de obras muertas fue ¿qué cosa? El Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros somos testimonio de eso, ¿no? Que solamente la gracia, el conocimiento revelado al apóstol Pablo por Jesucristo es lo que pudo circuncidar nuestro corazón y nos ha dado evidencia necesaria a nuestro espíritu de que solamente a través de la fe en Jesucristo nosotros somos salvos. Luego de la bendición de creer, hay un proceso de crecimiento, de madurez, de formación. Tal vez algunos de ustedes puedan verse en este ejemplo, que ese proceso muchas veces lleva dolor, ¿verdad? Lleva paciencia, lleva tiempo, en unos más que en otros. Esa es la realidad de nosotros, ¿verdad? Porque hasta que Cristo sea formado en vosotros o en nosotros, es un proceso. Y muchas veces ese proceso incluye dolor. El apóstol Pablo lo llama dolores de parto. Duele dar a luz, ¿verdad? Ahora, muchas veces, o la mayoría de las veces, este proceso y estos dolores y esta paciencia y este tiempo incluyen al maestro o al pastor, tanto como al discípulo. Es para ambos el proceso, porque cuando el apóstol Pablo habla de los dolores de parto, está hablando de los dolores que él sentía al ver cómo la iglesia en el área de Galacia, los Gálatas, estaban cambiando la bendición de creer por la maldición de ¿qué? De obrar. Entonces es un proceso, el proceso de que Cristo sea formado en nosotros. Y es un proceso que requiere paciencia, requiere tiempo. Ojalá que ustedes puedan tener la bendición de poder discipular a alguien, que puedan tomar su tiempo con una persona, con una familia,
con una amistad y las puedan llevar de acá a acá, poco a poco, con el conocimiento que ustedes han adquirido acá en estas clases, ¿no? Espero que tengan ese conocimiento aún mayor de lo que lo teníamos la semana pasada, por decirte algo. Entonces Pablo lo llama hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que él quería. Esa era la meta del apóstol Pablo, que Cristo fuese formado en la iglesia. Vamos a ir a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, por favor. Ahora, es un proceso con recompensa, ¿verdad? Eso es lo importante. Recompensa maravillosa. El apóstol Pablo le llama a la iglesia: vosotros sois mi corona, vosotros sois mi gloria. Pero con algunos discípulos pues requiere más tiempo, ¿no?, que otros. Y tenemos que estar conscientes de eso y esperar que sea así, ¿no? Porque es así. Gálatas 4:19. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: hijitos míos, ¿verdad? ¿Qué expresión? Hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto. O sea que ahí hay un factor, según lo que el apóstol Pablo escribe, para él, ¿qué cosa? Repetitivo. Porque él dice que él vuelve otra vez a estar en dolor de parto. Quiere decir que él ya había pasado este proceso. Ya él había predicado el evangelio, ellos habían recibido la bendición de creer, pero estaban volviendo a los viejos rudimentos y querían otra vez que volverse a esclavizar. ¿Qué pasó? Interrumpieron este proceso, ¿no? Cuando regresaron otra vez a la obra. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de que puede suceder, ¿no? Puede suceder en la iglesia. Pero entonces nosotros tenemos que, aunque, mira, duela, aunque requiera paciencia, aunque requiera tiempo, aguantar el dolor, como lo hizo el apóstol Pablo. Porque fíjate lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo no me voy a dar por vencido con ustedes. Hasta que Cristo sea formado, yo voy a sembrar esa palabra de gracia ahí con ustedes. Porque él sabía que ellos habían creído, ¿correcto? Que eran escogidos, que eran llamados. Ahora, este proceso o esa formación para llegar a ser como Cristo es para esta palabra clave, mira, para llegar a ser libres. Porque si Cristo es formado en nosotros, Cristo es libre, ¿no? Cristo no está bajo rudimentos, Cristo no está bajo la ley, Cristo no está bajo doctrinas de hombres, Cristo no está limitado a ceremonias, a rituales. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él, ya que venció la muerte, venció el pecado, resucitó entre los muertos. ¿Él es qué cosa? Libre. El apóstol Pablo quiere que todos los creyentes en el cuerpo de Cristo lleguen a que reciban esa formación de Cristo en ellos para disfrutar ¿qué cosa? Su libertad. Su libertad. Ve allá Gálatas 2:1. Llegar a ser como Cristo, bendecido, es estar libres, es ser libres. Y llegar a ser como Cristo es no dejarte tampoco esclavizar, regresar aquí. ¿Qué lucha el apóstol Pablo con estos Gálatas, verdad? Y es que nosotros tenemos que seguir sembrando. Dice capítulo 2, ¿verdad? Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo,
por no correr o haber corrido en vano. Él compartió con ellos, o con los pilares de la iglesia, ¿verdad?, el evangelio que él predicaba. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A servidumbre, a servir que a la ley, a los rituales, a la ceremonia. Oye, ¿cuántas personas viven tratando de cumplir algo dentro de su concepto doctrinal para tener una conciencia limpia hacia Dios? Ya sea guardando un sábado, saliendo a repartir atalaya. Entonces, constantemente tratando de cumplir algo. Cuando el apóstol Pablo dice, mira, eso es reducirnos ¿a qué? A servidumbre. Otra vez, a comenzar a cumplir rituales, ceremonias. Pero todas las religiones tienen eso, ¿no? El judaísmo la tiene, dada por Dios, pero fueron cegados para la salvación llegase a nosotros los gentiles, que se nos quitó el velo, ¿verdad? No a todos, todavía hay gente que están con el velo puesto. El velo en el sentido de que nosotros recibimos a Cristo como el Mesías, ellos todavía tienen ese velo puesto. Pero todas las religiones del mundo hacen eso, todas las religiones del mundo, judías o paganas dentro del pueblo gentil, tienen algo que tienen que hacer. Desde la santería, todo. Tienen que hacer algo para alcanzar algún tipo de favor divino, según la divinidad que ellos interpreten, ¿no? Pero libertad no tienen ninguno. Solamente si conoces la gracia del Señor. Solamente si conoces la gracia del Señor. Porque Cristo no ha sido formado en ellos. Y esa es la constancia de nosotros con este mensaje. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oye, mucha gente está visitando la página de internet. Y cuando yo veo esos numeritos subiendo, yo sé que esos numeritos son personas. Yo inmediatamente las traduzco en mi mente a personas, a mentes, a corazones que han entrado, que han escuchado, recibido email la semana pasada, que están preguntando, quieren saber. No podemos ver solamente números. Esos números son seres humanos que necesitan esta palabra de gracia, que están buscando algo mejor de lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque son ovejitas, ¿qué cosa? Descarriadas, buscando la voz de ¿quién? De su pastor. Y están cuestionando, están haciendo preguntas, se están atreviendo a decir, espérate, pero ¿por qué tú me dices que yo tengo que hacer esto? ¿O por qué tú me enseñas de esta manera? ¿O por qué el apóstol Pablo? Porque esas son las preguntas que uno recibe. ¿Por qué, hermano, el apóstol Pablo? Qué pregunta más buena, ¿no? Y uno aprovecha ahí para contestarla con todas las evidencias bíblicas que hay. Pero hay personas que quieren, que necesitan conocer y saber la verdad. Y la verdad está ahí escrita. Para nosotros hoy en día es sencilla, ¿verdad? Explicarla. Entonces fíjate, cuando vamos a Gálatas 4:12, el 8, 4:8 por favor. Voy a estar brincando ahí un poquitico. Dice 4:8, ¿verdad? Dicen, pero entonces cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Todos estos paganismos, sirviéndole, mira, a la nada. Sirviéndole a la nada. Todas estas religiones paganas, la santería, la hechicería, engañados ellos mismos en su propia mente carnal, sirviéndole a la nada, pensando que a lo que ellos les sirven son dioses, son deidades, algo, ¿no? Divinidades. Y no son nada. El apóstol Pablo dice que no son nada. Claro, es que la ignorancia es horrorosa, ¿no? La ignorancia.
Dicen, pero entonces cuando conocías a Dios y servías a los que por naturaleza no son dioses, no son nada. Mas ahora habiendo conocido a Dios. Pero entonces el apóstol Pablo dice, espérate, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los cuales queréis volver a servir? Si nosotros regresamos a la obra bendecido después de haber recibido la bendición de creer, y lo que nos toca es ir en camino a que Cristo sea formado en nosotros, en el sentido de nuestra madurez, de nuestra mente, de nuestro espíritu, volvemos a ¿qué? A servidumbre, bendecido. Y no hay ¿qué? No hay libertad. No hay libertad. Dice débiles y pobres elementos. Algunas traducciones dicen rudimientos, ¿verdad? Rudimientos. ¿Qué son esas? Mira, obras, leyes, ceremonias, rituales que se practican, tanto en el aspecto judío como en el aspecto gentil, ¿verdad? Dice el 10, guardáis días, meses, tiempos y años. Me temo de vosotros de que no haya yo trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, porque yo soy como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. El apóstol Pablo le está diciendo, mira, yo quiero que tú seas como yo. ¿Qué se está refiriendo ahí? Yo pienso que se está refiriendo a cómo él, siendo judío, renunció para conocer ¿a quién? A Cristo. Oye, igual que yo fui judío, esclavizado en todas estas leyes, rituales, obras, sé como yo ahora soy libre en Cristo Jesús. Vamos a ir a Filipenses 3:4, por favor. El apóstol Pablo le dice, los gálatas sean como yo. Dice 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible. Él era tremendo judío, ¿no? Pero él se consideraba que esclavo de esa ley. Él conoció la libertad cuando conoció a Cristo Jesús, cuando recibió su apostolado, ¿no? Versículo 7, mas las cosas que para mí eran ganancia, por eso es que perseguía a la iglesia, porque él defendía la ley. Él decía, este Jesús no puede ser el Mesías, este es un impostor, vamos a perseguir a esta gente. Decía que no hablen más del camino, ¿verdad? Él pedía carta a los jueces. Dice, mas las cosas que para mí eran ganancia las estimé como pérdida por amor de Cristo. Y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo. Hay unas tradiciones que usa basura, pero es estiércol. ¿De qué está hablando el bendecido? Él está hablando de la ley mosaica, porque él acaba de decir, ¿verdad? Todo lo que él era, ¿no? Dice, en cuanto a celo, perseguidor a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Y sin embargo, eso que él tenía, él dice, mira, yo lo doy por estiércol. ¿Para ganar a quién? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él pasó por este proceso también, ¿no? ¿Y Cristo fue formado en quién? En él. Eso lo dice en Gálatas. Vamos a seguir leyendo ahí, por favor. Dice el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, la cual considero que estiércol, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. El apóstol Pablo lo que no está tratando es de minimizar el valor de la ley.
lo que está tratando es de exaltar el valor de Cristo. Eso es lo que está haciendo él. Dejándole saber a la iglesia, en este caso en Filipenses, o a los filipenses, de que no hay necesidad de vivir bajo la ley. Lo que tenemos es que lograr, buscar que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. El valor no es en la ley, no es en las obras. El valor es solamente en Cristo Jesús. El 9 otra vez, por favor. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, para conocerle a él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte, si en alguna manera yo llegase a la resurrección de los muertos. Vamos a regresar a Gálatas, por favor. Gálatas 4. Todos nosotros hemos vivido este proceso, ¿verdad, bendecido? Todos nosotros. Te dije que muchas veces ese proceso causa dolores, ¿verdad? Dolores de parto, dolores, paciencia, tiempo. Al apóstol Pablo le causó también dolores físicos. Dice, vosotros sabéis que en flaqueza de la carne os prediqué el evangelio al principio. Pon en tus notas ahí cuál era esa posible enfermedad de Pablo. Malaria. Él estaba enfermo cuando predicó. La malaria puede dar fiebre, escalofríos, dolores musculares. Pero entonces fíjate una cosa importante ahí. El apóstol Pablo predicó estando como enfermo, físicamente. Pero ¿no era él el gran apóstol Pablo? Porque él no dijo, yo declaro que me sano, yo declaro que esta dolencia se me va. Porque el evangelio no tiene nada que ver con eso, bendecido. Las señales de los apóstoles fueron en su momento, en su tiempo, ¿verdad? Para hacer veraz la palabra que ellos predicaban, para que la gente vieran que ellos estaban hablando de parte de Dios. Pero aquí dice, vosotros sabéis que en flaqueza de la carne os prediqué el evangelio al principio. Quiere decir que el apóstol Pablo predicó aún estando físicamente enfermo. Físicamente enfermo. Pero lo hacía ¿por qué? Por amor, para que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, esa posible enfermedad de Pablo era malaria, da fiebre, escalofrío, síntomas como la de un fuerte catarro y dolores musculares. Vamos a seguir leyendo ahí, por favor, el versículo 14. Dicen, pero mi tentación, que fue mi carne, no desechasteis, ni menospreciasteis, hasta me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que recibieron? El mensaje, la palabra, ¿no? ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? ¿Recuerda la bendición de creer? Porque yo os doy testimonio que si hubiera sido posible, vosotros mismos, vuestros mismos ojos hubierais sacado para dármelos. ¿Recuerdas que él estuvo ciego, no? Me he hecho pues vuestro enemigo diciendo que la verdad. Ellos tienen celo por vosotros, no bien, antes os quieren encerrar afuera para que vosotros tengáis celo o interés por ellos. ¿De quién está hablando? Los judaizantes, ¿no? Los que los querían, ¿qué? Esclavizar. Bueno es ser celoso o tener interés en bien siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Querría estar presente con vosotros ahora y mudar mi voz porque estoy perplejo acerca de vosotros. Este proceso causa dolor, bendecido, no solamente para que el que lo va viviendo y se va transformando, sino también para el maestro, para el pastor y para el discípulo. Causa dolor. Es un proceso, es una transformación. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos va a impartir una información a la cual no estamos acostumbrados a escuchar. Y lo primero que vamos a hacer es ¿qué cosa? Rechazarla, ¿verdad?
¿Cómo es posible? Eso no puede ser. ¿Cómo que no tengo que hacer nada para mantener mi salvación? ¿Cómo es que soy salvo para siempre? Que ese es el gran dilema. Ese es uno de los grandes temas de debate de los chats y Facebook. Ok, vamos a Efesios 3:14, por favor. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice: por causa de esto doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrado toda la familia en el cielo y la tierra, para que os dé según a las riquezas de su gloria, que seáis corroborados con poder en el hombre interior por su espíritu, que more Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bendecido, cuando eso sucede, llegas a esto de acá. Cristo es formado en ti cuando esa madurez y ese conocimiento de la gracia toma lugar en tu vida. El 19 dice: y conocer el amor de Cristo. Eso es lo que nosotros predicamos todas las semanas, bendecido. Ese es el deber de nosotros, predicar el amor de Cristo por su iglesia, por sus ovejas. Dice que sobrepuja todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre, jamás. Amén. Efesios 4:11, por favor, ahí mismo. El apóstol Pablo estaba dispuesto a tener otra vez, porque ya los había tenido, dolores de parto por la iglesia. 4:11. Porque él estaba diciendo que él los estaba engendrando, ¿no? Él los engendraba en la gracia. 4:11 dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, entendemos que ese ministerios ya no existen, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Los tres ministerios que existen hoy en día son el evangelista, el pastor y el maestro. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Cuando él habla de perfeccionar, él está hablando de este proceso, bendecido. Perfeccionar al Hijo de Dios, al niño en la fe, ¿verdad? Dice: para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que Cristo sea formado en vosotros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí por allá, por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. ¿Qué es lo que quieren los judaizantes, los legalistas? Mira, volverte a la ¿qué? A la obra. Esa es la meta de ellos. Quitar ¿qué cosa? Tu libertad en Cristo Jesús. Y después que despellejar a la oveja, ¿no? Arrancarle toda la lana, traducido a billete y a manipulaciones, etcétera. Porque no conocen lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso que el apóstol Pablo aquí dice: y conocer el amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento. Si nosotros conocemos el amor de Cristo, vamos a entender lo que Él hizo por nosotros y el significado de esa obra en la cruz del Calvario. Pero necesitamos el conocimiento de la gracia para eso. ¿Nos quedamos dónde? En el 15. Dice: antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ligado entre sí y compacto por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor.
¿Qué es todo eso, bendecido? Mira, crecimiento, edificar, formar, todo eso toma proceso y muchas veces duele, pero requiere paciencia y requiere ¿qué? Tiempo. Colosenses 1:24, por favor. Colosenses 1:24 dice que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿qué cosa? La iglesia. ¿Qué estaba padeciendo el apóstol Pablo? Dolores por la iglesia, con la intención de llevar a esa iglesia, mira, a la madurez, al conocimiento, a la perfección, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que estaba escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este ministerio, o de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual yo también trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Esa era la vida del apóstol Pablo, bendecido, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la intención, esa es la idea, esa es la meta que tenemos, ¿verdad? Como ministros del Señor, que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Terminamos con el capítulo 2, versículo 8, por favor, de Colosenses 2:8. ¿Qué pasa si nos dejamos engañar? Mira, se nos va la libertad. Volvemos a la esclavitud. Oye, pero ¿cómo hay gente dispuesta a engañar y a esclavizarte? El consejo apostólico acá. Mira que nadie os saquee o os engañe como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según ¿quién? Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para que os llenéis del conocimiento de la plenitud de Dios. Porque muchos engañadores vienen por ahí pintándote lo que no es y no según quién, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Que toda enseñanza que no vaya de acuerdo al conocimiento y la revelación de Cristo es falsa. Eso es lo más sencillo que te está diciendo ahí, con palabras sencillas. Dice, mira que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque fíjate lo que dice, te lo voy a leer solo. El 1:23 dice, si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Eso es lo que te está diciendo ahí. Ese es el contraste de las dos cosas, los engañadores y la verdad. Todo fuera de la revelación de Cristo Jesús. Al apóstol Pablo y a sus santos, todo lo que se ha escrito es una mentira. Hay que rechazarlo. Dice el 9, porque en él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis, ¿cómo? Completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros estamos completos en Cristo Jesús, por eso que necesitamos este proceso, mira, de que ese conocimiento nos lleve a la madurez a través del conocimiento de la gracia del Señor, del nuevo pacto. Es un proceso bendecido, nosotros no podemos regresar jamás y nunca, ¿verdad?, a la esclavitud. Nunca. Por el contrario, lo que tenemos es que ser instrumentos para llevar a estas ovejitas que quieren escuchar ese mensaje de gracia para hacer ¿qué cosa? Para ser libres en Cristo Jesús. No hay libertad, bendecido, sin el conocimiento del Evangelio, de la gracia. No lo puede haber, porque fuera de este conocimiento hay solamente esclavitud. No hay muchas religiones, hay dos, o la verdad o la mentira,
con diferente nombre. Eso es todo. La mentira con diferente nombre, con diferentes inventos, con diferentes filosofías y huecas sutilezas. Eso es todo. O la verdad, una de las dos. Este proceso tenemos que esperarlo, es normal, es necesario muchas veces. ¿Preguntas, comentarios? ¿Aclaraciones necesarias? ¿Estamos listos?